En medio de recortes a pensiones para personas con discapacidades, denuncias de corrupción y la no implementación de la ley de emergencia en discapacidad, los y las trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, denuncian un proyecto de cierre y traslado de la sede de pensiones en Hipólito Yrigoyen al 1400 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Eugenia Vega Sánchez, ella es delegada de ATE Pensiones. Hola Eugenia, te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Emilia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias antes que nada por tu tiempo. Y sí, obviamente la primera pregunta tiene que ver con cómo se enteraron ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, de que efectivamente se iba a cerrar o hay un proyecto de ley para cerrar esta sede de pensiones de Hipólito Yrigoyen. En realidad, te cuento, no, es un proyecto de ley, directamente fue oralmente, primero fueron rumores de que cerraban la sede de Yrigoyen, que como sabrás es un edificio histórico de referencia para las personas con discapacidad y sus familias. Acá es donde comienza el trámite de pensiones para después acceder a incluir salud, a otras prestaciones. Y nosotros nos enteramos esto más que nada primero por rumores, después se presentó un asesor que nos dijo que la idea era centralizar todo en la sede de Ramsay. A lo que nosotros en ese momento le explicamos que este edificio es accesible para las personas con discapacidad por su ubicación, aparte de que históricamente es referencia para todos ellos, su ubicación, que estamos acá en el centro, estamos cerca de las líneas de trenes, de colectivos, tenemos accesibilidad. En cambio, en la sede de Ramsay no nos oponemos a que haya atención al público en la sede de Ramsay, pero que sí dejen la atención al público acá, porque para las personas con discapacidad es mucho más accesible llegar y no ponerles barreras como para llegar a Núñez, digamos. Claro, eso, la sede de Ramsay está en Núñez Belgrano, ¿no? Por ahí, claro. Claro, está en Núñez. Entonces, acá es como que estamos en la zona de Congreso, céntrico, cerca de todas las líneas de transporte, trenes, demás, subte, todo, y bueno, vos imagínate que para personas con movilidad reducida y todo, llegar hasta Ramsay es más problemático, claro. Es ponerles barreras y bueno, y todo eso más. También tenés muchos trabajadores que cuando se hizo, el cierre de los centros de atención local en el conurbano, en la época, en el gobierno macrista, se cerraron. Muchos compañeros vinieron a trabajar acá al edificio. Imagínate lo que es para gente que viene de La Plata, que viene de muchos lugares del conurbano, también llegar hasta Ramsay, con la pérdida de tiempo, el cambio de sueldo por el transporte, claro. Va a ser... O sea que es como también hablar de despidos encubiertos, claro. En una palabra. Algo que me parece interesante de remarcar sobre todo es qué servicios se dan, qué trámites, qué apoyos directos se dan en la sede, en la que ustedes están mencionando, no la de Ramsay, sino la actual ahí en Hipólito Yrigoyen. Mira, nosotros acá lo que se hace es, primero que asesoramos a las personas con discapacidad para acceder a su pensión. No solo se asesora, sino se los ayuda a iniciar los trámites, se los orienta todo el tiempo. Aparte, cuando vienen a hacer reclamos, también acá estamos todos conectados, las distintas áreas donde se van agilizando trámites y demás. Y con esto que hicieron ahora, esta auditoría monstruosa que hicieron, imagínate que está llegando gente, pero hasta de las provincias, que viene acá. Claro, en esa sede es a donde vemos las largas filas, ¿no? Esperando ser atendidos actualmente. Exactamente, claro. Sí. Esos que están todos en la puerta, que están de madrugada, por ahí vienen y duermen en la vereda, esperando a que los atiendan, con frío, con lluvia, todo eso que se vio en los medios. Uh-huh. Justamente creemos que ese es un tema que no quieren que se vea más eso, porque estando en Ramsay, digamos,
es un predio grande al cual hay que entrar y donde las cámaras y los fotógrafos no van a poder acceder. Claro, es una crueldad absoluta lo que me estás diciendo. Hay Sí. otro punto que me parece muy interesante, que ustedes también marcaban en un comunicado que empezaron a visibilizar, tiene que ver con esto de que ustedes lo marcan como un desmantelamiento de un espacio que garantiza derechos, pero también ahí hay algo vinculado a los trabajadores y trabajadoras. Vos bien decías, bueno, obviamente ahora el salario se te va a ir en viaje, ¿no? O gran parte del salario. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras en términos de contratos, de renuncias desde principio de años o desde principio de la gestión de este gobierno? Mira, nosotros durante el año pasado hemos tenido hasta casi 400 despidos en varias tandas. Después el año pasado hay personal de planta permanente y hay personal contratado. Cada 3 meses, cuando había que renovar contratos, también había algún listado de personas que desvinculaban. Así que imagínate que estamos en esa situación donde sobre la precariedad laboral que tenemos, los sueldos mínimos, digamos que, bueno, es de público conocimiento, que al ser empleados estatales no recibimos casi aumentos ni nada. La gente que viene de lejos, es como que, lo que te digo, va a cambiar el sueldo por el transporte y nada, y el tiempo también, ¿no? Claro. O sea que lo que van a atender es que en vez de hacerte un listado despidiéndote gente, la gente directamente renuncie o diga, no puedo llegar, claro, no puedo hacerlo. Claro, y obviamente esto repercute, obvio, en el servicio, ¿no?, que se puede otorgar a esas personas con discapacidad que llegan a estas sucursales buscando un apoyo, una contención, alguien que pueda continuar los trámites, ¿no?, que ya de por sí son engorrosos y que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, por ejemplo, para hacer trámites virtuales. Exactamente, sí, ese es, o sea, si bien la pensión también se inicia por TAD, como se dice, por el trámite digital, pero imagínate que las personas que vienen a pedir una pensión, digamos que son personas de pocos recursos, que muchas a veces no tienen ni mail. Vos fíjate lo que pasó ahora con el tema de los domicilios, las cartas, las citaciones, que fue ya engorroso de por sí, y la gente que ni sabía que le había llegado una notificación ni nada, se empezó a acercar acá, porque es el primer lugar a donde van, claro, ellos. Y también esto que decíamos respecto a la accesibilidad, por ejemplo, también es mucho más costoso tener este tipo de equipamientos digitales adaptados, ¿no? Digo, ya exactamente. Es otro tema, ya no es solo tener una compu con internet o un celu con internet para poder iniciar los trámites, sino que esos dispositivos estén adaptados según las posibilidades de cada quien. Estamos hablando de personas con discapacidades diversas. Claro, por eso, a esas barreras que ya tienen, vos le sumás otra barrera de cómo llegar, ¿me entendés?, a reclamar. Hay gente que no va a tener ni el dinero ni nada, porque yo, como les decía, no todos, el que tiene CUD por ahí puede acceder al transporte, claro, de una manera, digamos, más gratuita, pero hay mucha gente que nosotros tenemos que son personas con discapacidad que no tienen CUD y que tienen que pagar el transporte para llegar también. O sea, que no es solo el empleado, sino que la persona con discapacidad que ya es de bajos recursos va hasta desistir de hacer los trámites, claro, digámoslo así, ni van a llegar. ¿Cuál es digo, en este panorama, ¿no?, en este diagnóstico que estamos charlando, cuál es el planteo, la excusa, el argumento oficial de la ANDIS para este traslado de una sede en pleno microcentro, pleno Congreso, a Núñez? Ellos, mira, el primer argumento que nos dio este asesor que vino a hablar por los pisos y a presentarse, él lo que dijo es que querían centralizar todo en un solo lugar. A lo que nosotros tenemos, ya te digo, recibimos mucha gente del conurbano, incluso ahora con esto estamos recibiendo mucha gente que viene de las provincias, que por ahí no viene directamente por esto, pero como que está cerca también para realizar otros trámites, acceden acá a la zona de Congreso, y vienen de provincias, de San Juan, de Tucumán, de Santiago del Estero, vienen a hacerse algo médico, lo que necesitan, y vienen acá, o hasta pedir por un familiar a veces. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, pero nada, la excusa fue esa, centralizar todo. El edificio es propio, no es alquilado.
O sea que tampoco tendría sentido. El mismo gasto que vos vas a tener de luz, ni siquiera gas tenemos acá, es un edificio que no tiene gas, es luz nada más para las computadoras, para lo básico, digamos, es el mismo gasto que tendrías en Ramsay, o sea que no es que genera gastos. Claro. ¿El de Ramsay también es un edificio propio? El de Ramsay sí, viste, es como si fuera... Es un predio que tienen las casas que hizo Eva Perón, que era un hogar de niños, que está adaptado ahora, que se hizo el centro el centro de rehabilitación de Ramsay, y son como si te diría casitas. Claro. Bueno, así. Entonces son como pabellones, le dicen ellos, y nos querrían mandar a alguno de esos pabellones. Claro. En paralelo, obviamente, esto lo venimos diciendo también, ¿no? Semana a semana, efectivamente está aprobada por el Congreso, por las dos cámaras, la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Sí, sí. Se desconoce, ¿no? Supuestamente ahora vuelve al Congreso en una medida muy extraña, casi, te diría, ilegal. Sí. ¿Cómo ven todo este movimiento? ¿Cómo sucede esto también en el día a día, en el trabajo, digamos, entre los grupos de trabajadores y trabajadoras? Mira, para nosotros era una luz de esperanza el tema de la ley de emergencia en discapacidad, porque decíamos, bueno, por fin se va a ordenar un poco esto, porque ya te digo, casi otorgamientos no hubo todo este tiempo, trabajamos más que nada el tema de suspensiones, que a ninguno le gustaba trabajar, obviamente, ese tema, obviamente son órdenes, y nada, para nosotros que saliera la ley de emergencia era como que iba a ordenar este tema de las auditorías e íbamos a empezar otra vez a dar otorgamientos, a otorgar pensiones, que es lo que la gente necesita. Claro. Y bueno, este retroceso, digamos, nos hace estar a la espera, aparte no sabemos en realidad la vimos reglamentada muy así por encima, ni siquiera es muy, viste cuando vos decís, bueno, no sabemos cómo va a terminar reglamentada, pero la idea para nosotros es seguir dando pensiones, porque bueno, ya lo que hablamos siempre, no es acá el censo mostró que había entre 5 millones y 6 millones de personas con discapacidad. Nosotros apenas tenemos 1.200.000 pensiones otorgadas. Claro. O sea que todavía tenemos un universo amplio para seguir otorgando pensiones. Claro, pero acá hay una clara política de que eso no suceda, ¿no? Claro, y que no, lo que están tratando es de que no, que la gente no acceda. Claro. Y lo otro que te quería preguntar, porque también en paralelo se están cerrando otras sedes, ¿no? De pensiones en otras localidades. Por ejemplo, veíamos ahí en Comodoro de Rivadavia, no digo, también en el resto del país, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires con este proyecto de traslado, sino que efectivamente se están cerrando sedes que otorgan pensiones o generan acompañamiento a las personas que lo necesitan en distintas partes del país. ¿Es así? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, aparte de los cierres de los CAL, en la gestión macrista habían quedado algunos centros, digamos, locales en algunas provincias. Pero a principio del año pasado, cuando empezaron a hacer esto de los despidos, quedó un montón de gente afuera y se terminaron cerrando centros de atención local, quedó muy poca gente en las provincias atendiendo esto. Bien. Así que por eso te digo, y ahora encima cerrar acá Hipólito Yrigoyen, claro, que es histórico y de referencia para todo el mundo, es como que ya cada vez menos. Sí, es terrible. Es un ajuste cruel ya, ¿no? O sea, ya es crueldad, digamos. Sí, es cruel. Sí. Eugenia, es cruel e inhumano. Sí, completamente. O sea, aparte con una población muy difícil, ¿no? También Sí. Bien. Y más que todo lo que escuchan y lo que estuvieron pasando, claro. ¿Me entendés? Sí, o sea, todo lo que salió en los medios, todo lo que nos enteramos todos. Entonces es como una sumatoria de cosas, más la auditoría mal efectuada, sin un sondeo previo, con estas notificaciones que nos llegaban. O sea, nada, es como
¿me entendés? Sí. Se suspendían por no haber recibido la notificación, que la gente no tenía la culpa de no recibir la notificación y se le suspendía igual, claro, sin ver la patología de la persona. Sí, sin darle la opción ni siquiera de abrir otra vez el expediente, te diría, ¿no? Exactamente. Eugenia, ¿hay alguna fecha de traslado? ¿Creen que se puede llegar a algún tipo de diálogo, de conversación para frenar este posible traslado? Mira, nosotros estamos intentando por todos los medios, obviamente, de tener reuniones con ellos, y ver otras posibilidades. Estamos viendo a ver cómo lo difundimos, asesorándonos, pero el tema es, por ejemplo, nosotros ahora hay un área que es jurídicos, que hay una parte que sí ya la trasladaron a Ramsay a partir de hoy, así que también estamos bajo un proceso jurídico, digamos, donde hay muchas cosas, viste que las cosas se pueden perder en las mudanzas, pero bueno, sí, ahora mudaron la parte de jurídicos a Ramsay, nos dijeron que el resto en unos meses, pero no aclaran. Claro. La semana pasada también fue un manoseo para nuestros compañeros, porque un día les decían que se tenían que ir para Ramsay, y al otro día les decían que no, que vuelvan a poner las cosas en el escritorio, que todavía no, y finalmente el viernes les dijeron que sí, que se tenían que ir a Ramsay. No, es una locura. Sí, encima jugando con la gente de que hoy te vas, mañana no, te quedás, no te vas. Y bueno, ahora dicen que dentro de unos meses. La verdad que no tenemos fecha cierta, porque pueden venir mañana y decir, bueno, claro, levanten todo y vamos. Sí, que cada persona tiene su dinámica de vida, su presupuesto, su vida cotidiana también armada. Exactamente. Y a los que se opusieron, obviamente, que primero se hizo como una resistencia a poder ir, lo primero que le dijeron es que, bueno, al que no le gusta tiene la puerta y se puede ir. Terrible. Eugenia, te agradezco muchísimo esta conversación. Obviamente seguiremos en contacto, así que para lo que necesiten acá el micrófono abierto. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la voz, por hacer que se conozca todo esto y bueno, ser parte de nuestra lucha. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande, Eugenia, que estés muy bien. Gracias, un abrazo para vos. Gracias, igual. Pasó Eugenia Vega Sánchez, ella es delegada de ATE Pensiones, ante este anuncio de un proyecto de cierre y traslado de la sede de pensiones en Hipólito Yrigoyen. Hablamos de trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad y la sede que se cerraría queda en Congreso y pasarían a pleno barrio de Núñez. Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.